Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 14 al 16, donde se nos dice lo siguiente. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan, entre los que se pierden. Para estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Que el Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo, al igual que Jesús, frecuentemente utilizaba ejemplos de la vida real para ilustrar las grandes verdades del Evangelio. Si no estamos enterados de la analogía que está usando y el contexto de la época, podremos perder gran parte de la riqueza del texto, como puede suceder en el pasaje en que se basa la reflexión de hoy. La ilustración fue tomada de una práctica de las interminables campañas militares del invencible ejército romano. Cualquiera de los habitantes de la capital del imperio habrían tenido oportunidad de presenciar alguno de estos acontecimientos. Otros habrían escuchado los relatos de tan memorable espectáculo. Se trataba del desfile triunfal que realizaban los generales que concluían con éxito una campaña contra alguno de los pueblos enemigos del vasto territorio que controlaban. Cuando lograban sofocar una rebelión, como en el caso de la fatal rebelión de los judíos en el año 70 a.C., o ponían fin a alguna incursión para conquistar nuevos pueblos. El ejército victorioso retornaba a Roma y entraba en la gran ciudad con un desfile triunfal. El espectáculo era presenciado por toda la población, que veía con sus propios ojos los frutos de la campaña realizada. La increíble procesión iba acompañado de toda la pompa típica de la vida en Roma. Encabezaban la marcha los sacerdotes, que servían a los diferentes dioses del imperio, portando recipientes enormes con incienso, los cuales desparramaban un fragante perfume a lo largo de toda la ruta del desfile. Atrás de ellos marchaban las tropas del ejército victorioso, vitoreados por el pueblo. Los soldados eran seguidos por el ejército derrotado, el cual llegaba a Roma encadenado para ser vendidos como esclavos o convertidos en gladiadores. La procesión terminaba con la carroza que llevaba el general que había dirigido a las tropas victoriosas. Cada uno de los que participaba de la marcha podía sentir el perfume que iba dejando los sacerdotes, pero tenía distinto significado para quienes lo olían. Para las tropas del ejército romano, el aroma endulzaba la victoria obtenida, pero para el ejército vencido, el mismo olor anunciaba la inminente muerte de muchos de ellos. Del mismo modo, Cristo despliega el perfume de su victoria en la sociedad que vivimos. Nosotros, su iglesia, somos los que debemos despedir el aroma de su triunfo. Algunos, percibiendo este dulce olor, encuentran al Cristo victorioso detrás de la vida de sus hijos, de su ejemplo y de su sinceridad. Pero para otros, sin embargo, la necedad de la cruz no significará otra cosa que el anuncio de su propia muerte espiritual. Sea cual sea la realidad, recae sobre nosotros ser testigos del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Despedimos perfume de cosas santa cuando escogemos vivir la clase de vida a la que hemos sido llamados, es decir, logramos que otros vean al Mesías en nuestras palabras, nuestros gestos y actitudes, nuestro comportamiento y nuestras obras. La marcha triunfal de Cristo no es algo que está reservado para el futuro, sino una realidad visible en todos los lugares, donde su iglesia avanza victoriosa sobre las tinieblas. Y sigamos cada día examinando las Sagradas Escrituras para que nuestra fe se mantenga bíblica y pura,
para que nada nos aparte de la verdad que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y recuerda, tú eres luz en este mundo. Dios no dice que lo vas a ser, sino que lo eres ya. Por tanto, brilla, porque esa es nuestra finalidad, la finalidad de la luz. Y ahora te invito a que ores conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú permites que tu olor sea nuestro olor, que sea fragante para aquellos a los cuales tenemos que testificar, a las cuales nos tenemos que cruzar cada día, Señor. Muchas veces las palabras se las lleva el viento, pero los gestos, los actos hablan, Señor, como en ese desfile triunfal del olor para victoria. Señor, te ruego que en tu infinita misericordia tú bendigas a nuestras autoridades y que ellos puedan encontrarte en su camino, Señor, y también ser testigos de ese olor que perfuma el caminar de los siervos de Dios. También te doy gracias por nuestros hijos y te ruego, Señor, que ellos puedan encontrarte en sus vidas, Señor, y descubrir los maravillosos tesoros que tenemos en Cristo Jesús. También te ruego por aquellos que hoy día están enfermos, decaídos, postrados en camas en hospitales, sin esperanza, sin argumento, quizás se sientan defraudados. Señor, permíteles hoy en su corazón oler ese perfume dulce de tu victoria, de tu amor, Señor, porque más importante para nosotros es el resultado de lo que tú has hecho en nosotros y disfrutar eternamente contigo que lo que puede ocurrir en esta vida. Por tanto, Señor, renueva su esperanza en esta mañana. También te ruego que bendigas a aquellos que no tienen empleo, Señor, que por tu gracia y tu bondad, Señor, puedan encontrar, Señor, el pan que tú has prometido en tu palabra y eso pueda generar confianza, Señor, en ti y en tu bendita palabra. También te doy gracias, Señor, por aquellos para los cuales ese olor fragante se ha convertido en olor de muerte, Señor, como en el desfile triunfal de los ejércitos romanos. Aquellos que disfrutaban de la victoria olían el mismo olor, pero para unos era victoria, para otros era olor de muerte. Señor, te ruego, Señor, que la cruz para estos se vuelva olor de victoria, que puedan acercarse a ti confiados, pues tú no defraudas, Señor. Y te ruego que bendigas a todos aquellos que un día escucharon de tu precioso evangelio, o aquellos que quizás un día te traicionaron. Señor, tú eres fiel y justo para perdonar y no lo haces una vez, sino siempre que vengamos a ti humillados. Que tengas un buen día en Cristo Jesús. Amén.